Contexto político. Y recibimos al licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, para abordar el contexto en esta materia. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, buenos días al auditorio en general. Y pues hoy vamos a tratar el tema del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, desde un punto de vista muy particular, porque el tema está en un primer nivel de atención y se refiere pues a la corrupción y a la impunidad, que son los vicios políticos capitales del sistema mexicano. Y la pregunta obligada es, en este caso, ¿cuándo es el turno de los Moreira? Lo anterior por doble motivo, porque el tema Moreira nos atañe como coahuilenses de manera directa y entrañable, en virtud de la quiebra económica, moral e institucional que impera en la entidad. Y en segundo lugar, porque Humberto Moreira fue el creador de una escuela de corrupción a partir de la formación de un sindicato de gobernadores priistas durante el sexenio pasado, que generó una estructura perniciosa a base de malversación de dinero público y alianza con el crimen organizado, y eso hizo posible que el exgobernador de Coahuila llegara a la presidencia nacional del PRI, y de ahí se instrumentara el regreso de dicho partido a los pinos. De ahí que la corrupción existente en nuestro país, por defecto, en el caso del nuevo PRI, se convirtió en principio y motor del sistema hasta llegar a los excesos que hoy contemplamos, inmersos en un asombro personal y en la vergüenza nacional, que hace ver a nuestro país en el mundo como un peligro para el resto de las naciones. A la anterior conclusión se llega de la lectura de las declaraciones del fiscal de Guatemala, publicadas el día de ayer en primera plana del Siglo de Torreón, y es que a cuestionamiento expreso que se hizo al funcionario guatemalteco sobre la oportunidad de la detención de Javier Duarte, el fiscal del vecino país asegura que la dependencia a su cargo actuó en forma oportuna al compás de las solicitudes del gobierno mexicano. Y si bien reconoce que el exgobernador de Veracruz ha estado en Guatemala desde el mes de noviembre pasado, Duarte no fue detenido porque no existía de por medio una solicitud formal del gobierno mexicano sobre el particular, y fue hasta el pasado día 15 del presente mes, hace 4 días, en que el Ministerio Público guatemalteco recibió lo que dice este funcionario fue una nota verbal canalizada a través de la Embajada de México, en la que el gobierno mexicano pedía la aprehensión provisional de Duarte con miras a una solicitud formal de extradición. Y Diana, lo declarado por el funcionario guatemalteco no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico y obliga a pensar que la verdad es otra y es preciso desentrañarla. El artículo 16 de la Constitución General de la República Mexicana consagra el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser privado de su libertad salvo que exista una orden escrita de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior quiere decir que las notas verbales que impliquen una orden de aprehensión provisional con firmes de extradición no tienen existencia jurídica, y el que se pudiera hacer algo así por vía diplomática no solo es absurdo, sino escandaloso. Leyendo la nota entre líneas, lo lógico es deducir que en efecto Javier Duarte de Ochoa estuvo entrando y saliendo a placer de Guatemala desde el mes de noviembre del año pasado, estuvo realizando inversiones, estuvo comprando inmuebles, etcétera, y ante el riesgo grave que supuso la presencia de un delincuente internacional provisto de dinero a manos llenas en cantidades suficientes para plantear un riesgo grave a la seguridad del país anfitrión, la Fiscalía guatemalteca tomó la iniciativa unilateral de detenerlo, de aprehenderlo y ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas, a las que no les quedó más remedio que aceptar los hechos consumados, y frente al desprestigio mayor que hubiera supuesto para el gobierno de Peña Nieto el negar la existencia de la orden de captura y la solicitud de extradición. A lo anterior corresponde que el sujeto haya sido detenido, rodeado de su familia, en un viaje de estilo vacacional,
que lejos de implicar forma alguna de ocultamiento, reveló la impunidad con la que en los últimos 6 meses el sujeto viajaba de México a Guatemala con frecuencia y sin obstáculo a la vista, Diana. Creo que además han ido saliendo tantos cabos de esta historia, Luis Fernando. Pienso en las declaraciones también por parte del gobierno guatemalteco diciendo, bueno, si no se había aprendido es porque no había una orden directa de la PGR, una solicitud para hacerlo. ¿Tendríamos que evaluar también los tiempos en los que actúa el gobierno mexicano? Bueno, desde luego, pero es que ni siquiera al momento de la aprehensión la hubo. Hubo una orden verbal, una solicitud verbal, lo cual en términos jurídicos es absurdo. Imagínate tú, Diana, que toma un teléfono un funcionario X de México y le dice a uno de Guatemala, oye, deténme a fulano, aprésalo y mételo a la cárcel, al cabo luego te mando los papeles que justifican la petición que te estoy haciendo. Pues eso no existe, no podemos aceptarlo. Ni Trump hace eso en Estados Unidos para correr a los migrantes ilegales. Uh-huh. Sí, bueno, creo que... Perdón, Marcela, ¿tienes una pregunta? Sí, es que quiero aprovechar tu presencia, en tu carácter también de experto en leyes, Luis Fernando, para que nos digas, Reforma, el Norte han publicado, y además con un espacio muy grande, esta exoneración que hace Coahuila a Humberto Moreira y el rechazo de haber negociado para transferir fondos estatales. La decisión de la Procuraduría Estatal sirvió para que fuera liberado en España. ¿Quiere decir que esta exoneración ya había ocurrido tiempo atrás, Luis Fernando? Bueno, por lo que dice la noticia, sí. Lo que ocurre es que esa exoneración tampoco existe como figura jurídica en nuestro sistema. Es decir, a una persona o se le encuentran elementos para procesarlo o no se le encuentran. Punto, pero no hay una forma de decir el señor es inocente antes de ir a juicio. Es decir, simplemente queda en reserva la acusación y no se le acusa, pero así como que exista como tal una figura de exoneración, es un invento de nuestras autoridades. Bien. De aquí de Coahuila. Bueno, pues ahí está tu punto de vista. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Déjanos un punto de contacto, por favor. Sí, como no, mi domicilio es en la avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. El licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk en el contexto político.